Clasificación de suelos, sistema de referencia mundial y base referencial mundial para recursos del suelo. Clasificación de los suelos. La clasificación de los suelos surge a partir de la necesidad del ser humano de estudiar el suelo como un cuerpo natural. Dicha clasificación consiste en distribuir categorías de suelos en base a un sistema que toma en cuenta las propiedades y características en varios de ellos. A lo largo de la historia de la ciencia del suelo se han propuesto múltiples sistemas de clasificación de suelos de base nacional, como lo son la clasificación francesa, alemana y canadiense, por mencionar algunas. En la actualidad, como referentes mundiales están Soil Taxonomy y World Reference Base, por sus siglas en inglés, WRB. Una clasificación refleja el nivel de conocimiento en un momento dado. Es por esto que conforme se avance en los estudios y se adquiera conocimiento, en este caso del suelo como un ente vivo, habrá nuevos conocimientos que se incorporarán al sistema de clasificación continuamente. Un sistema de clasificación se basa en establecer niveles jerárquicos más altos y otros no tanto. Este sistema se caracteriza por ser un esquema jerárquico en el que las propiedades utilizadas para definir cada clase de suelo varían dentro de intervalos cada vez más reducidos. Por ello, los niveles jerárquicos más altos contendrán pocas clases de suelos y el número de estas aumentará al pasar los niveles más específicos. Un ejemplo de esto es que un horizonte genético A puede corresponder a un epipedión mólico si en campo su color en húmedo es 7.5 YR3/3 y su estructura es buena. En laboratorio habrá que verificar si el porcentaje de saturación de bases es mayor o igual al 50%. En caso de que esto no se cumpla, podría tratarse de un epipedión úmbrico. El menor volumen para realizar una descripción y muestreo que presenta la naturaleza y disposición de los horizontes y su variabilidad se denomina pedión. Su superficie horizontal se ha fijado arbitrariamente en 1 metro cuadrado para el caso en que los horizontes sean continuos y de espesor y composición prácticamente uniformes. Un conjunto de pediones iguales, isopediones, que ocupen un área de paisaje, constituyen un polipedión que por consiguiente podría representarse en un mapa si este fuese suficientemente detallado. Mientras que en un suelo con régimen de humedad, con un exceso de agua y un mal drenaje, caracteriza las condiciones acuícolas que pueden ser desfavorables y condicionar o limitar muchos usos del suelo, y por esto se tiene una prioridad en la clasificación de un suelo. Aportaciones de Soil Taxonomy. Las principales aportaciones y puntos de Soil Taxonomy son muy importantes, ya que propone una terminología nueva, definida de forma precisa para evitar confusiones con términos utilizados previamente. Se forma con neologismos de raíz latina o griega, por lo que no resulta difícil deducir su significado conociendo el español u otro idioma derivado del latín. Por ello resulta muy autoexplicativa después de entender cómo funciona. Al ser un sistema comprensivo de clasificación que establece y define tanto los niveles jerárquicos altos de generación taxonómica máxima, órdenes, subórdenes, que sirven para estudios y cartografías a pequeña escala, como los bajos, serie de suelos, que permiten trabajar a escalas más detalladas, como lo son las escalas grandes. Soil Taxonomy introduce los conceptos de pedión, horizonte de diagnóstico, propiedades y características del diagnóstico, regímenes de humedad y de temperatura, serie de suelos y diferencia claramente los procesos edafogénicos. Los principales aspectos que en algunas partes del mundo pueden crear dificultad para aplicar Soil Taxonomy son que requiere de mucha información basada en el trabajo de campo, lo que requiere disponer de personas muy bien entrenadas y de análisis de laboratorio, lo que exige disponer de laboratorios automatizados de alta tecnología. Utiliza regímenes de humedad y de temperatura, que si bien desde un punto de vista de uso de los suelos son aspectos muy importantes, es una información de la que no se puede disponer en todas las partes del mundo. La terminología, en una primera impresión, parece especialmente compleja, lo que puede crear una cierta prevención. Base de referencia mundial de recursos de suelos, WRB, planteamientos. Por iniciativa de la FAO, la UNESCO, la UNEP e IS, un grupo de edafólogos representando el amplio rango de instituciones se reunieron en Bulgaria entre 1980 y 1981 para fortalecer la continuación del mapa de suelos del mundo. En la reunión se decidió lanzar un programa para desarrollar una base internacional de referencia para clasificación de suelos, IRB,
con el objetivo de alcanzar acuerdos sobre los principales agrupamientos de suelos a ser reconocidos a una escala global, así como criterios para definirlos y separarlos. En 1992, la IRB fue nombrada la Base Referencial Mundial del Recurso del Suelo, WRB. En 1998 se presentó la primera edición de la WRB, cuya segunda edición ha sido coordinada por un grupo de expertos integrados por E. Micheli, Pelchat y Oz Pargaren en 2006. Uno de los principales planteamientos de la WRB constituye una base, un marco para contribuir a una mejor correlación entre los distintos sistemas nacionales de clasificación de suelos, a los que se les propone ayudar a continuar su elaboración. En el caso de tener que introducir nuevos términos, lo hace como Soil Taxonomy, a partir de neologismos de raíz latina o griega, con lo que resulta más fácil deducir su significado. Su diseño inicial estaba pensado para mapas a pequeña escala, por lo que los niveles mejor definidos hasta la versión de 2006 han sido los altos, es decir, los de máxima generalización taxonómica. Como leyenda de mapas a pequeña escala, representaba menor complicación que Soil Taxonomy, ya que requería mucho menos información para poder clasificar suelos, pero al pasar a ser un sistema de clasificación de suelos y tener que caracterizar las categorías con mayor detalle, el grado de complejidad se ha ido aproximando mucho al de Soil Taxonomy. A continuación se presentará una pequeña discusión con las siguientes aseveraciones. La utilidad de una clasificación de suelos reside en que permite entender mejor las propiedades de los suelos agrupados en una misma categoría, así como las relaciones entre grupos de suelos, ya que podríamos decir que el clasificar los suelos va a basarse en unas características generales, morfología y composición, y va a dar un énfasis a las propiedades como lo son la textura, el color, la estructura y la composición química, y de igual manera los suelos que comparten muchas características comunes se agrupan en series y estas en familias. Las clasificaciones añaden conocimiento acerca de los suelos. En cierta manera esto es correcto, ya que cada tipo de suelo cuenta con sus características particulares. Los sistemas de clasificación de suelos deben ser cambiados o reorganizados a lo largo del tiempo. Consideramos que no necesariamente es esto, ya que se realiza una gran y amplia investigación al querer hacer esto. Y en un sistema de clasificación de suelos, cada clase agrupa suelos que tienen propiedades similares. Los suelos que compartirán un mayor número de propiedades y características son los de niveles jerárquicos altos. Esto no necesariamente se cumple, ya que en la mayoría de las ocasiones se toma en cuenta su morfología y su composición. Base Referencial Mundial para Recursos del Suelo, WRB. Como se ha mencionado durante el video, existen dos sistemas mundiales de clasificación del suelo y ahora nos enfocaremos en describir el World Reference Base. La base de referencia mundial para recursos de suelos se basa en los siguientes principios. Las propiedades del suelo están definidas en términos de horizontes de diagnóstico, propiedades de diagnóstico y materiales de diagnóstico, a ser posible observables y medibles en el campo y relacionados con los procesos formadores. Además, la selección de características de diagnóstico tiene en cuenta su relación con los procesos formadores y entenderlos contribuirá a caracterizar mejor los suelos, pero no se utilizan como criterios de diferenciación para clasificar un suelo. Los rasgos de diagnóstico se han seleccionado principalmente por su relevancia en el manejo de los suelos y no se utilizan parámetros climáticos para clasificarlos. Se han establecido 32 grupos de suelos de referencia, GSR, definiendo como calificadores como prefijos y sufijos para añadir al nombre del GSR, lo que permite una caracterización muy precisa de un suelo individual. La nomenclatura conserva términos que se han utilizado tradicionalmente o que pueden ser introducidos fácilmente en el lenguaje corriente, definiendo de forma precisa para evitar confusiones. Las clases del nivel jerárquico superior se han establecido atendiendo principalmente a los procesos edafogénicos principales, mientras que el segundo nivel jerárquico se establece utilizando un proceso formador secundario o características significativas para el uso del suelo. Arquitectura de la WRB. La arquitectura de la Base Referencial Mundial del Recurso del Suelo, WRB, es basada en su estructura, que ha sido modificada en su segunda edición. Entre ellas se destacan dos niveles jerárquicos muy importantes. Nivel 1. Cuenta con 32 grupos de suelos de referencia, mientras que el nivel 2
es la combinación de los grupos de suelos de referencia con calificadores que han sido establecidos de forma específica para cada uno de los grupos de suelos de referencia, GSR. Grupos de suelos de referencias. Se ha mencionado que la World Reference Base es un sistema de clasificación comprensivo que permite a las personas acomodar su sistema nacional de clasificación y que comprende 2 grados de detalle categórico. La base referencia limitada solo al primer nivel y que tiene 32 GSR y el sistema de clasificación WRB que consiste en combinaciones de un conjunto de calificadores grupo 1 y grupo 2 con una definición única y agregados al nombre del GSR, permiten la caracterización y clasificación precisas de los perfiles de suelos individuales. La siguiente es una clave simplificada de 10 grupos generales para los 32 grupos de suelo de referencia. Es importante destacar que la clasificación puede ser más detallada con base a los 2 tipos de calificadores. Suelos orgánicos, suelos con una fuerte influencia humana, suelos con una zona de enraizamiento limitada, suelos influenciados por el agua, suelos controlados por la química del aluminio y fierro, suelos con agua estágnica, acumulación de materia orgánica rico en cationes basificantes, acumulación de sales poco solubles o sustancias no salinas, suelos con un endopedión enriquecido con arcilla, suelos relativamente jóvenes o suelos con un perfil poco o no desarrollado. Calificadores de los grupos de suelos de referencia. Los calificadores son de forma común para todos los grupos de suelos de referencia y se han propuesto en típicos que expresan caracteres centrales o mediales del RSG, intergrados que reflejan criterios de diagnóstico importantes de otros RSG, como puente entre 2 RSG genéticamente relacionados, y como otros calificadores que corresponde al concepto de extragrado de Sol Taxonomy. No indica una transición a ningún otro RSG, sino que refleja características de color, porcentaje de cationes basificantes y otras propiedades físicas y químicas que no resultan típicas en el RSG. Formas de utilizar los clasificadores. Los clasificadores se usan como prefijos y sufijos. Los prefijos hacen referencia a los típicos y los integrados que indican en la clave se colocan siempre delante del nombre del GSR de menor a mayor prioridad de izquierda a derecha, de manera de que la mayor prioridad esté más cerca del nombre del RSG. Se debe seguir la prioridad establecida en la clave para cada RSG. La secuencia de uso se indica en la clave para cada GSR. Ejemplo, líxico, bético, ferrazol. La posición de bético indica que tiene una mayor prioridad. En cambio, los sufijos hacen referencia a otros calificadores que se indican en la clave. Se colocan entre paréntesis y separados por comas detrás de cada nombre del GSR. La secuencia de uso es los referentes a horizontes, propiedades o materiales de diagnóstico, a características químicas, a características físicas, a características mineralógicas, a características de superficie, a características texturales y fragmentos gruesos, a color y a restantes calificadores. Ejemplo, ferrazol entre paréntesis, férrico, ródrico. La posición de férrico indica que tiene mayor prioridad. Se deberá evitar el uso de calificadores redundantes como por ejemplo calcáreo y eútrico. Se puede indicar las expresiones de un clasificador utilizando especificadores tales como epi, endo, hipo, tapto, entre otros. Al clasificar el suelo se indicarán todos aquellos calificadores que sean de aplicación. En cartografía de suelos será la escala la que determinará el número de calificadores a utilizar, teniendo prioridad los prefijos frente a los sufijos. Los prefijos para mapas a escalas entre 1 a 5M y 1 a 1M, adicionando sufijos para los mapas a escalas entre 1M y 1 a 250.000. En conclusión, al tener diferentes criterios para clasificar los suelos, las propiedades intrínsecas de los suelos nos conducirán a una clasificación de validez más general. Algunas de las propiedades obtenidas en campo que puedan ser utilizadas como criterios de clasificación según el objetivo del uso agrícola son el pH, contenido de materia orgánica, salinidad, forma de fragmentos de roca, color, olor y plasticidad. Mientras que, para soportar un almacén, se estudian los tipos de fragmentos de las rocas presentes y la existencia de arcillas expandibles.
y para procesos edafogénicos se utilizan las propiedades de los diferentes horizontes presentes.